encontramos ahorita en la antepenúltima semana del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Ya quedan aproximadamente como 3 semanas para que Él sea crucificado en una cruz. Aquí vemos cómo Jesús, ya vimos que iba camino a Jerusalén para la celebración de la Pascua. Jesús ha anunciado su muerte en el versículo 44 del capítulo 9. Dice: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Y en el versículo 51 del mismo capítulo dice: se cumplió el tiempo de ser recibido arriba. Estamos ya en la recta final. Jesús ya va de camino a donde será entregado. ¿Y qué significa esto? Significa que era el momento de demostrar que Él era el Cordero de Dios sin mancha, que sería entregado en sacrificio para quitar el pecado una vez y para siempre del mundo, para quienes creyeran en Él. Él protagonizaría la Pascua ante Dios, trayendo salvación al hombre que en Él creyere. ¿Sí? Y imagínate en los momentos de tensión, todas las cosas que Jesús sabía y entendía que debía enseñarle a sus discípulos. Y una de las cosas que ha venido enseñándoles es sobre los estándares del reino. Abriendo los ojos, mira, no es así como el mundo te ha dicho, como te ha enseñado, no es como tú crees, es al revés. ¿Quién es el mayor? El que sea como un niño, el que recibe un niño como este niño me recibe a mí, ese es el mayor. Ese es el que está alineado con el estándar del reino. Les enseña a no prohibir a los que obran en el nombre de Jesús. Les enseña el verdadero sentido de la causa, que era no perder, sino ganar las almas de los hombres. Les habla, lo que vimos la semana pasada, acerca del costo de lo que puede representar seguir a Jesús, ser su discípulo, en un diálogo que tuvo con 3 hombres. Y dato curioso, que no lo comentamos la semana pasada, es que de estos 3 hombres, 2 le dijeron a Jesús para seguirlo, ¿cierto? Pero hubo uno que Jesús llamó, y a ese fue el único que le dijo a qué lo llamó. Y esto nos habla de que Jesús no nos llama sin decirnos a qué es. A el del medio, le dice: sígueme. Dice: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿A quién se lo dijo? Al que llamó. Ve y anuncia el reino de Dios. Entonces, entendiendo que ese es el llamado, eso es lo que hay que hacer. Jesús les ha hablado ahorita, esto es lo que vamos a hacer, anunciar el reino. Ahora, en esta nueva porción que vamos a estudiar hoy, les va a explicar a ellos cómo hacerlo, cuál es la actitud para hacerlo, ¿sí? Vamos a leer capítulo 10, busquen en sus Biblias, capítulo 10, versículos 1 del 1 al 6, versículo 10, perdón, capítulo 10, versículo del 1 al 6. Busquen en sus Biblias, lean en sus Biblias. ¿Lo tienen? Ok. Dice: después de estas cosas, de lo que acabamos de leer, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda la ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies, a la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Sí? Oremos. Acompáñame ahí a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por este tiempo, por la oportunidad que tenemos de leer tu palabra, de juntos como hermanos, Señor, descubrir
las riquezas que hay en ella para nuestra vida, Señor. Hoy queremos parecernos más a ti, hoy queremos conocerte más, Señor, y conocernos más a nosotros mismos, Señor, a lo largo de tu enseñanza. Llénanos de tu Espíritu, Dios. Abre el entendimiento de todos los que estamos aquí, Señor, y ayúdanos a ver tu luz, Dios. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Perdona toda maldad que haya en nuestro corazón, que pueda ser interferencia en este tiempo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, bueno, en este hecho vemos que Jesús está enviando 70, y este hecho solamente aparece aquí en Lucas. No es un hecho que lo vamos a conseguir en otros evangelios. Sin embargo, hay varias declaraciones que sí vamos a conseguir iguales en otros evangelios y algunas similitudes, pero el envío de los 70 es exclusivo de Lucas, ¿ok? De hecho, en Mateo 9, del 37 al 38, vamos a ver donde Jesús repite lo mismo. La mies es mucha y los obreros son pocos. En Mateo 10, vemos también que Jesús repite los envíos como ovejas en medio del lobo. Pero aquí en Lucas es más dramático. Una cosa es la oveja adulta, otra cosa es el cordero. Y aquí Lucas nos dice que nos envía como corderos. De hecho, es el título del mensaje de hoy. Como corderos en medio del lobo. Como una ovejita chiquita, recién nacida, un corderito. ¿Qué chance tiene un corderito frente a un lobo? ¿Tiene chance? ¿Y si son dos? ¿Y son tres? No hay chance. No hay chance. Pero vamos a ver qué pasa aquí. ¿Cómo Jesús nos envía como corderos en medio del lobo? ¿Sabes? Señor, entonces ¿tú qué? ¿Tú no me quieres? ¿Ah? Vamos a ver, vamos a ver. Lo que sí aparece en los otros evangelios es cuando Jesús envía a los 12. Y de hecho, nosotros a inicios del capítulo 9 pudimos ver el envío de los 12. En los primeros versículos de Lucas 9 está el envío de los 12, y en estos primeros versículos del 1 al 6. Y esa prédica está en el canal de YouTube, se llama Misión de los 12, Proclamación del Reino, Proclamación del Evangelio. Está en nuestro canal de YouTube, búsquenlo para que también puedan apreciar eso, los que no lo han visto. Y qué curioso que al inicio de este capítulo 10, también los primeros 6 versículos, es el envío de los 70. Pero acuérdense que cuando esto fue escrito, Lucas no lo escribió como que capítulo 10. No, eso no existía en ese momento. Eso vino después, ¿ok? Esa organización vino después. El tema es que cuando Jesús envía a los 12, envía nada más 12, y los envía de 2 en 2 a un terreno mucho más amplio. Porque le dice, vayan a todas partes. En ese momento Jesús no se estaba moviendo. No dice, no hay especificaciones de cuánto pudo haber tardado esa misión, pero envía a pocos a mucho territorio. En cambio, aquí en este envío de los 70, deben ir muchos más, pero en un tiempo limitado y a mucho menor territorio. ¿Por qué? Porque ya Jesús va de camino a Jerusalén y está diciendo que los envía delante de él a las ciudades que él iría de camino a Jerusalén. ¿Ok? Ya estamos en la recta final, ¿no? Lo dijimos. ¿Cuál era el objetivo? En ambos casos, anunciar el reino. Eso era lo que Jesús les envía a hacer. Dice el versículo 1, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70. ¿Después de qué cosas? Bueno, Lucas está narrando, está escribiendo una coherencia y dice que después de esta cosa se refiere obviamente a lo que viene narrando, a lo que pasó con estas 3 personas que se consiguen en el camino. De hecho, el versículo 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino. Así fue en el capítulo 9, versículo 57. Entonces, especifica Lucas, después de estas cosas, ¿cuánto tiempo pasó? No lo especifica, pero sí pasa después de estas cosas. Designa a, ¿qué dice? Otros 70. No dice a 70, dice a otros 70. Está siendo claro en que no son los mismos 12, o los 12 por lo menos no están ahí incluidos. No sabemos si los 12 se quedan con Jesús, recibiendo enseñanzas importantes, o viendo su modelo de actuación, de actitudes, de milagros, pero ahí está claro que Jesús designa a otros 70, ¿sí?
Y designar es nombrar a alguien para un propósito específico. El Señor lo agarra y dice, mira, ustedes van a hacer esto. ¿Ok? Es Dios, es Jesús quien designa a estos hombres. Hay versiones, y te lo vas a conseguir. De hecho, tienes el versículo 1 ahí. Ok, ponlo en la versión NBI. Miren lo que dice. Después de esto, el Señor escogió a otros, ¿cuántos? 72. ¿Sí? Y hay versiones porque lo que es las versiones bíblicas, algunas se basan en algunos manuscritos y otros manuscritos que son más antiguos. Entonces, digamos que hay un debate, la similitud es casi perfecta, pero hay detalles como este, ¿ok? Hay unos manuscritos que son mucho más antiguos y hay, digamos, la teoría que como son mucho más antiguos, son más fieles, ¿sí? Pero resulta que hay unos que no son tan antiguos porque el sitio donde consiguen esos manuscritos, ¿ok? Era en Alejandría. Entonces se piensa que eran mucho más antiguos, de pronto son más fieles, pero ajá, quizás hay algunas variaciones porque Alejandría era un sitio de muchas filosofías, entonces podrían haber sido quizás en algo cambiado. Pero hay otros manuscritos con los que tú puedes decir, bueno, ya vamos a verlo, vamos a comparar, no, esto está bien, esto está bien. Y estos manuscritos, que no son tan antiguos, tienen muchas más copias a lo largo del mundo. Entonces eso es lo que le da la veracidad a la Biblia, ¿sí? Que ha sido conseguida. Hay demasiadas copias conseguidas y todas concuerdan en las verdades que está en la palabra. Más que cualquier otra literatura en el mundo. No dude de que la Biblia es verdad. No crea que ha sido manipulada por los hombres, ha sido distorsionada a lo largo de... No. Y cada traducción, cada versión, hay gente que le dice, no, a mí me gusta la Reina Valera, porque siento que así me crié. En mi caso, yo me crié leyendo Reina Valera. Y iba al diccionario cuando no entendía las palabras. Ahorita está como más fácil. Esto lo acaban, no quiere decir que yo sea muy viejo, Moca, pero las nuevas versiones han tomado auge porque se hace mucho más práctico, mucho más cómodo entenderlas, porque es un lenguaje más actualizado. Pero algunas se basan en pequeños detalles como eso y que dicen que Jesús escogió 72. Ok, el tema de que sean 72 es basado en los códices y los manuscritos antiguos, pero también hay otros que dicen que fueron 70 y de verdad que el número 70 es un poco más coherente con otras historias, con otras porciones de la Biblia, porque el número 70 es un número frecuente en la palabra de Dios. De hecho, Moisés eligió 70 ancianos como asistentes suyos, como jefes de Israel. Eso lo podemos ver en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia. Y de hecho hay otra hipótesis más curiosa y me gusta y me gustó. Usted la puede tomar como una verdad o no, no pasa nada con eso. Es simplemente una hipótesis, ¿ok? Una conjetura, quizás. Y es que Jacob, quien después fue Israel, a quien Dios le cambió su nombre, Jacob significa engañoso, y Dios le cambia el nombre a Israel, que significa el que pelea con Dios, no contra Dios, con Dios y vence. Eso es lo que significa Israel. Y a este hombre, él tuvo 4 patriarcas, las cabezas de las 12 tribus de Israel. Tendría que conocer un poquito más del Antiguo Testamento, no vamos a profundizar en eso, pero Israel tenía 12 hijos, 12 patriarcas, ¿sí? Y Jesús también eligió a 12 apóstoles. Pero dice, fíjense, podemos buscar ahí Éxodo 1:5. Miren lo que dice aquí. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70. ¿Pero cuándo? Cuando José estaba en Egipto. ¿Quién es José? José es el hijo de Jacob. Cuando ¿qué significa que José está en Egipto? La historia de José es una historia hermosa. Pueden leerla en el libro del Génesis, en los últimos capítulos del Génesis.
El tema es que José, cuando está en Egipto, José no es un muchacho, ya José está gobernando en Egipto, ¿sí? Y el hecho de que José esté en Egipto quiere decir que ya es grande, o sea que los otros 11 son más grandes todavía. Pero nos da este detalle que Jacob, cuando José estuvo allá, mientras llegaba a Egipto, tuvo otros 70 hijos. Y Jesús aquí también nombra 70 discípulos para llevar su evangelio. Fíjense lo que dice Deuteronomio 10. Y me parece muy bonito pensar en ese patrón. Dice Deuteronomio 10:22. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto. ¿Están leyendo? Y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Y hoy Jesús manda 70 personas. ¿Y cuántos hoy no creen en el mensaje de Jesucristo y están trabajando en eso? Multitudes. Multitudes. ¿No les parece hermoso? Hoy somos multitudes. El Señor ha prosperado el mensaje del Evangelio. Por eso muchos de los que estamos aquí estamos porque somos parte de esto. Y de alguna forma esto podría estar familiarizado. ¿Por qué el detalle de comentar que Jesús envió a 70? Pudo haber dicho, y envió a sus discípulos a predicar, pero en la Biblia no hay detalles sin sentido o al azar. Israel, el que lucha con Dios y vence. Y en Cristo somos nosotros, por aquel que nos amó, más que vencedores. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Sí? Bueno, nos da otro detalle. También en el capítulo 1 dice, a quien envió de 2 en 2. ¿Y por qué de 2 en 2? Bueno, la misma palabra de Dios nos sustenta y nos dice Eclesiastés 4, en un versículo usado mucho en los matrimonios, ¿verdad? Cuando la gente se va a casar y en las tarjeticas y en los recuerdos. Eclesiastés 4, del 9 al 12, nos dice, mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si 2 duermen juntos, se calentarán mutuamente, más ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Seguramente en algún momento han leído esto. Pero sí, Jesús los manda de 2 en 2, al igual que cuando manda a los 12, los manda de 2 en 2. Y tiene sentido esto. Jesús no manda a llaneros solitarios a que vayan solos a hacer ministerio. Es bueno hacer equipo. Esto nos habla de que es bueno hacer equipo. Los envía delante de él, dice, a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. ¿Pero hacia dónde? ¿Hacia dónde está yendo Jesús? A Jerusalén. ¿Ok? Entonces está hablando de toda ciudad y lugar que se consigan de camino a Jerusalén. Iban predicando el Evangelio. Jesús ya no tenía tiempo para entrar en todos los lugares. Bueno, vamos a hacer la gira. No. Él los mandaba. Y si debían congregarlos en un sitio, ya Jesús llegaba directo a la congregación. Antes ese trabajo lo hacía Jesús, iba por aquí y los congregaba. Jesús no entraría en los lugares donde ellos serían rechazados. Si ellos lo rechazaban, a mí me rechazaban y ya yo no tenía que entrar allí. Y los discípulos eran los heraldos, los que anunciaban su llegada. Anunciaban algo, el heraldo era el que anunciaba algo que iba a pasar. Y ellos estaban encargados de eso. Versículo 2 dice Jesús, la mies a la verdad
es mucha, mas los obreros son pocos. La mies es cosecha de cereales. ¿Ok? Es un ejemplo. Jesús siempre hacía estos paralelismos. Es la cosecha o el campo donde se cosecha. ¿Sí? Y Jesús está diciendo, de hecho lo dice por allá en Juan 4:35, después de su encuentro con la mujer samaritana, que sus discípulos se maravillan al verlo hablar con una mujer. Él le dice, pero Señor, ven y come y toda esta cosa. Él dice, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, no tengo que comer. Dice, les dice Jesús, los campos están listos para la siega. Es el momento, es el tiempo, ¿sí? Y estaba Jesús diciendo, la mies es mucha, ya la mies, el campo está listo para la cosecha, ¿ok? Pero es mucha. Y son pocos los obreros. Y por ahí he escuchado que son pocos y flojos también. Pero eso no lo dice Jesús. Pero si hace hincapié y les aclara a ellos, mira, la mies es mucha. Y ustedes son pocos los obreros. Pocos los discípulos que iban a hacer el trabajo. Pocos los involucrados en esta tarea. Hoy sigue siendo igual. Mucho es el trabajo. La mies no es menos hoy. La mies es mucha. Pocos los involucrados. Pocos los obreros. Y obviamente se está refiriendo a esta mies al mundo a donde había que llevarse el evangelio de la gracia. En ese momento, extendiéndose Jesús al campo de las ciudades que ellos iban a caminar, que iban a visitar, ¿no? Hoy es el extenso campo del mundo entero que requiere requiere seguidores, servidores diligentes que lleven el mensaje de las buenas nuevas de salvación. La mies es mucha. Pero ante la poca mano de obra que hay, Jesús da la siguiente instrucción. Es un mandamiento. Por lo tanto, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sí? Lo primero que debe hacer el obrero, y es el mandamiento que Jesús nos da, es orar y rogar por más obreros. No es, Señor, ayúdame con toda esta mies, fortaléceme para... No, ora por más obreros. Ora para que el Señor mande un equipo. Ora para que el Señor te muestre quiénes más están sumados a esta causa. Antes de ir. Todavía no han ido. Los está designando. Oren. Oren. Y esto es que Dios nos pone una carga. Nos pone una carga por los perdidos. Y debemos orar. Seríamos más efectivos si fuéramos más. ¿Sí o no? Sí. Debemos dedicar tiempo a esto. El Padre es el Señor de la mies, es el propietario del campo. Está en Él el poder de llamar y enviar obreros a su mies, a las labores. Todos los obreros que trabajan en el campo son enviados por Dios. No se autoenvían. No estaban allí. Ah, bueno, yo estoy aquí sin hacer nada, vamos a darle. No, son enviados. ¿Ok? Tenemos el ejemplo de Pablo y Bernabé, Hechos 13. El libro de Hechos, capítulo 13. Versículos 1 al 3 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. ¿Y qué pasó? Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Quién hizo ese llamado? El Señor. Así fue en la primera iglesia. Seleccionados por Dios y enviados por la iglesia a llevar el evangelio a todas las naciones.
enviados bajo la dirección y dependencia del Espíritu Santo. Así era. No necesariamente era relevante el número de personas. De pronto no tenías que enviar muchos. Pero la clave estaba en la eficacia de estos obreros. Por eso es que no es cualquier obrero, es el que el Señor envía. Porque al que el Señor envía, capacita, arma, le da lo que necesita, sustenta. Los llena de su poder. Es Dios quien llama y envía y usa las autoridades. No es como que en un sueño Dios te llamó y te envió, no. Dios usa las autoridades que también fueron llamadas y establecidas por Él mismo para hacerlo. En la congregación, en el grupo de creyentes. No en la casa esta, sino en esto, lo que entendemos que es la iglesia, el cuerpo de creyentes. Muchas son las funciones a las que el Señor llama y capacita. No todas a ir al misionero. Hay muchos llamados que el Señor puede hacer. Cada llamado representa su costo, ¿sí? Y el Señor capacita. Todos los llamados son relevantes. Todos los trabajos en la mies son relevantes. Son de gran importancia. Son para alcanzar personas. Al fin son para alcanzar personas para el reino de Dios. Dice el siguiente versículo. Id. Ya el Señor los designa, los agrupa de dos en dos, les dicen lo que van a hacer, les habla claro. Mira, hay bastante trabajo. Oren para que el Señor envíe más obreros, ¿cierto? Y después le dice, vayan, ¿sí? Ir. Ir. ¿Después de qué? De ser llamados, después de haber orado, Jesús les dice, vayan, ir. Un mandato imperativo, solemne, ir. He aquí, y este he aquí es un, presten atención, porque esta es tu condición. He aquí, esto es un llamado a prestar atención a lo que viene. Los envío como, dice Mateo, ovejas, pero Lucas dice corderos en medio del lobo. Lucas es más dramático. Corderos. No los envió, mira, aquí los envió como reyes. Los envió como apóstoles, profetas. Los envió como corderos. Así los estoy enviando. No los envió como vacacionistas y vayan, hagan lo que puedan. No, no, no. Corderos. No los envío como autoridades. No, no. Corderos. Corderos. Y no como, bueno, un cordero se seguro va a ser un super cordero. No. Con un super válido. Sí, que cuando haga todo el mundo huye. No. Un cordero. Cordero, no digo más detalles. Busca en YouTube cordero. Y vas a ver lo que es un cordero. ¿Y qué hace? Está torpe. Se descarrila. Si no estás pendiente, se va a la autopista y lo pisa un carro. Y en medio de lobo. Brother, y en medio de lobo. ¿Qué chance hay? Solo corderitos. Ni siquiera como oveja adulta. ¿Sabes? Cordero. Y les asiste poder. ¿Pero el poder para qué? ¿Para enfrentar los lobos? No. El poder que asiste es para testimonio de Él. Para que a pesar de las adversidades podamos ser testimonios de Cristo. ¿No es eso lo que dice Hechos 1.8? Lo ponemos ahí, por favor. Hechos 1.8. No, ese no es. Y recibiréis poder, dice. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar con ese poder? Y recibe poder y me serás testigo. Recibes poder y con ese poder serás testigo. Serás testimonio. Podrás mostrar a Jesús. Para mostrar a Jesús, por eso no puedes ir solo. Tienes que ser enviado. Mostrar a Jesús, necesitas poder de Jesús. De otra forma no vas a poder mostrar a Jesús.
Porque acuérdate que eres un cordero en medio de lobos. Yo creo que el cordero no tiene incluso ni la conciencia de que ese lobo que tiene al frente se lo puede comer. De pronto hasta se le acerca para jugar con él. ¿Sí? No ha desarrollado la capacidad de supervivencia. Por eso necesitas el poder de Jesús. Ahora, esto es el evangelio verdadero. ¿Sí? Esto es la verdad. Hay evangelios que te dicen, ven y regocíjate en el Señor y Él concederá todas las peticiones de tu corazón. Sí, eso está en la Biblia, pero está fuera de contexto. Porque no es que vas a llegar a la iglesia, wow, yo me gocé la alabanza, wow, estuvo buenísima, Señor, eres hermoso. Ay, Padre, que allá afuera hay un Ferrari esperándome, Señor. Y no es así. No es así, pero te están vendiendo eso en otros lugares. Eso es lo que te están vendiendo. Regocíjate. Goza, levántame las manos. Y pida por esa boquita. Deja aquí una siembrita. No es así. Ese no es el evangelio. Y Jesús habla claro a quienes llaman. Estoy enviando como un cordero en medio del lobo. Tenemos que predicar la verdad. Hay mucho mensaje barato que dice lo que la gente quiere oír, pero es una trampa, es una mentira. Produce fieles de cristal. ¿Sabes lo que es un fiel de cristal? Que ante la primera adversidad dice, no, este cristiano que va. Se va. Porque tiene una expectativa diferente a lo que es. Por eso Jesús nos habla claro. Huyen ante la primera adversidad. Y Jesús viene hablando claro a sus discípulos. Esto no es palabra de Ponce, esto no es el parecer de Ponce, de Marco. Es lo que dice aquí. ¿Y a quién le está hablando el Señor aquí? A mí, a ti. Jesús viene bajando de la nube de superioridad a sus discípulos. ¿No? Jesús no ofrece exaltación en este mundo, en este tiempo, en esta tierra, en este espacio. No es Jesús no ofrece exaltación. De hecho, te voltea la torta, te cambia el pensamiento. Este contraste de corderos y lobos sugiere que la misión iba a desarrollarse en medio de peligro, amenaza y hostilidad. Prepárate porque eso es lo que te viene, ¿sí? Pero hay otras cosas. Todo lo que Jesús les enseña es diferente. A veces difícil de digerir. El más pequeño, ese va a ser más grande. ¿Ah? El que más sirve, ese va a ser el mayor. ¿Qué? Pues si aquí el mayor no sirve, ¿por qué va a servir? Porque si soy el mayor, no. El que más sirve, ese es el mayor en el reino de Dios. ¿Quién va a ser primero? El último. ¿Ah? ¿Quién va a ser exaltado? El humilde. Al revés. El débil, lo necio, lo vil y menospreciado, escogió Dios. ¿Ah? Para exaltar lo sabio, lo fuerte y lo que se cree algo. Cristo, hermanos, es contracultura. Es contrario a lo que el mundo nos ha programado, a lo que el sistema nos ha programado a que debe ser nuestra búsqueda. Pero Jesús es vida verdadera, es propósito, es paz verdadera, es salvación. Ese es Jesús. Por eso el mundo, el sistema, no lo tolera. Y a ti, si eres de Cristo, tampoco te va a tolerar. Pero debemos amar a los que están allá, que aún no conocen de esto. Juan 17. Dice, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido
Y esto es lo que pasa con quienes vienen y aceptan, conocen que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Dios nos va a mostrar que su palabra es verdad. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, corderos en medio del lobo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. No estamos solos, no estamos a la aventura. Guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, el que no aceptó, el que no creyó. Está su suerte. Y podríamos decir, pero quien escuche esto no va a aceptar, no le va a gustar. Pero entonces está su suerte. Dios no lo puede guardar. Está su suerte. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque son contracultura, porque son contrasistema, porque no se alinean a las cosas del mundo, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal, del maligno, es la traducción de esa palabra. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermano, usted no puede vivir la vida espiritual si usted no come Biblia. Es la única forma de que usted sea santificado y guardado. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por medio de ellos, por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. No estás solo, eres un cordero amado. Un cordero amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Nunca solos. Nunca solos. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Y casi nos leímos todo el capítulo 17, pero es necesario que sepan que esta es la última oración que hizo Jesús antes de ir a la cruz. Ahí en el monte Getsemaní frente a su Padre. Qué hermoso poder ver el Padre y el Dios Hijo orando al Dios Padre. Está ahí el corazón de Jesús. Ahí está. Lo que acabamos de leer es el corazón de Jesús, abierto, en intimidad con su Padre. Así eres. Esto eres. Eres un cordero. Así te envío. ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir a ser discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Vas a cumplir con la gran comisión? ¿Vas a anunciar el Evangelio de la paz? ¿Vas a ir? ¿Vas a ir? ¿Estás dispuesto? Pero nadie puede ir si no es enviado. Ese es el llamado. Nadie va por su propia cuenta. Es por Jesús, a la manera de Jesús. El Señor designó, el Señor envió. Y usa autoridades humanas
empoderadas por Él, autoridades que han creído en Él, que también han sido designadas y enviadas para enviar. Es mejor no ir si no te han enviado, no los hagas. Te va a ir mal. Porque es en el orden de Dios. Ah, pero ya va. A todo esto parece que todavía nos vemos así como corderos. Ok, yo voy. Pero aunque Él te envía como cordero, también te dice en Isaías 40:11, como un pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos y los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. No es la imagen de un Dios malvado, cruel, que te envía y resuelve. No. Eres un corderito, pero no estás en el piso. Estás en los brazos de Jesús. Cerca de su pecho. No estás solo. Ellos no estaban solos. Pero tú eres un cordero. Porque es importante que tengas la identidad que eres. No eres un campeón, no eres como que, no, un cordero. Pero Jesús se sostiene. Dependes de Él. Mateo 10:16, que también nombra esto, da un detalle adicional cuando envía a los 12, pero también él hace la cita. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, y da un detalle importante. ¿Cuál es nuestra actitud? Sean, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Cómo debemos ser? Prudentes como serpientes. Prudentes, astutos. Astuto es el que prevé las cosas. Siempre está en continuo estado de alerta. La serpiente no va hacia el peligro, ella siempre está en alerta. Y cualquier cosa, de una vez se echa hacia atrás. ¿Sí? No está hablando de la serpiente que va y ataca y clava. No te dice la que es habilidosa, ¿sabes? La que... No, esa no es. Esa no es la imagen. Es la alerta de la serpiente. De una vez, la cascabel que hace apenas escucha algo. Activa el cascabel. Ella no quiere problemas. Ella advierte, mira, estoy en alerta, pendiente. Es más, te estoy avisando para que te alejes. Astutos como serpiente. ¿Sí? En otras palabras te está diciendo, sé prudente. No agarres el perro por las orejas. ¿Sabes qué significa eso? No te pases de la raya. No contiendas. Cuando el Señor lo rechazaban, ¿qué hacía? Se iba a otra aldea. Y era el Señor. Pero si tú crees que no, yo tengo que... Ya va. Sé prudente. No asumas compromisos humanos para ganar personas. Sé sensible a lo que Jesús te está llamando a hacer. Ama con prudencia. No te comprometas con lobos, porque son lobos. No pretendamos tampoco ser más que la palabra. La palabra en sí misma es prudencia. Nuestra prudencia es la palabra de Dios. Mantengámonos en ella. No pretendamos ser psicólogos, psiquiatras. No, bueno, yo creo que... No importa lo que tú creas. Me encanta porque hay muchos predicadores que siempre les preguntan, y MacArthur es uno de esos que tú le preguntas, y mira, ¿qué opinas tú acerca de tal cosa? Dice, mira, bueno, lo que yo opine no importa, pero vamos a ver qué opina el Señor. Vamos a ver qué opina Cristo aquí. Porque no es la opinión tuya, no es requerida, es la palabra de Dios.
No se trata de nosotros o de nuestra opinión y parecer, sino la opinión y parecer de Cristo y su palabra. Por eso es que cada día debemos instruirnos más en la palabra. No espere sabiduría si usted no come sabiduría. No prediques ni te fíes en tu propia prudencia. Es peligroso. Es muy peligroso y comprometedor. Pero también dice, sean sencillos como paloma. Puros, sinceros, sencillos, humildes como palomas. Con sabiduría de lo alto. Santiago 3:17 dice que la sabiduría de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, misericordia, llena de frutos de bendición, de buenos frutos. Nunca buscando beneficios de esto. Oye, pero este chamo yo sí lo he ayudado y nada, ¿vale? Y no le arrima nada para el mingo. ¿Ha pasado ese pensamiento en tu corazón? Yo confieso que sí. Me ha pasado. Pero es una trampa. Si te ofrecen comida, ayuda, apoyo, recíbelo. Pero con humildad. Recíbelo. Tampoco digas, no. Como que eso te da mayor santidad. No, recíbelo. Pero con humildad, sin exigencia. Tampoco esperes que siempre te den algo. Incluso ni reconocimiento. No esperes reconocimiento. No esperes reconocimiento del hombre, ni recompensa. Este tal vez sea el trabajo menos retribuido, menos reconocido, menos recompensado por los hombres. Este trabajo aquí. El que menos se retribuye, se reconoce. Pero no es así con Dios. Dios está notando cada esfuerzo, cada lágrima, cada gota de sudor, cada centavo. En la contabilidad de Dios no se pierde ni un centavo. Todo está siendo anotado allí. Nuestra satisfacción estará en hacer la voluntad de Dios y sus propósitos para mí. En que la voluntad de Dios y sus propósitos para mí sean una realidad en mi vida. Ahí está tu satisfacción, búscala. Somos luces del mundo. Filipenses 2, del 12 al 16. Filipenses 2. En mi Biblia aparece el subtítulo Luces en el mundo. ¿Qué aparece allí? ¿Qué dice? Luminares. ¿Sí? Está hablando de luz en el mundo. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con, ¿qué? Con temor y temblor. Sencillez. Sencillo como paloma. Sencillo. Humilde. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios, no eres tú. Es Dios quien mueve tu corazón. Entonces, con temor y temblor, sé sencillo, sé humilde. No eres tú. Haced todo sin murmuraciones, sin contienda, para que seáis irreprensibles y ¿están leyendo en su Biblia? Abran su Biblia. Vamos a quitar la televisora. Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Ese es el entorno hoy. En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos, ¿de qué? Es que no hay otra forma. La forma correcta es asidos de la palabra, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado.
temor y temblor, porque Dios es quien produce esto en nosotros, sin murmuraciones, sin contiendas, asidos de la palabra. Volviendo a Lucas, versículo 4 dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y nadie saludéis por el camino. Y este es el tercer mandamiento que Jesús nos da. Sin bolsa, o sea, sin estar pendiente de la plata, sin alforja, sin estar llevando mudas de ropa y provisiones. No, sin calzado, no que fueras descalzo, que no vas a llevarte la zapatería tuya de tu closet. Le está diciendo, llévese el par que tiene puesto. Y listo. Porque todo eso, ¿sabe qué es todo eso? Distracción. Jesús le está diciendo, mira, se me van ligeritos y después le dice, sin saludar. ¿Qué es eso? ¡Pa Marco! No. El saludo en esta cultura es prolongado, es largo, lleva tiempo, es preguntar por la familia. Dice, no. Si no está alineado a anunciar el reino, no te pares. Enfócate. Ahorita el trabajo es enfócate. Sin distracción. Y lo que está hablando es ligeritos y enfocados. Así es como Jesús quiere que vayamos en esta misión. Ligeros y enfocados. Que el dinero no sea una distracción en tu vida. Que qué usas, qué ropa, que no te pones, que si tengo, que si no tengo. Que esto no sea una distracción en tu vida. Y no pierdas tiempo. No pierdas tiempo. A menos que sea para anunciar el reino. ¿Y qué quiere decir esto? Si Dios te está diciendo que vayas sin bolsa, sin repuestos de ropa, sin calzado de repuesto, que cuando llegaron a ver a Jesús entonces parecían pordioseros. Ya llegamos, Señor. La ropa rota. No, eso lo que dice es que yo me encargo de esa añadidura. Tú encárgate del reino de Dios. Y así lo dice Mateo 6. Primeramente busquen el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás es añadido. Y saben que hay una prueba de que todo fue añadido. En el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 22, busque. Versículo 35 dice, cuando los envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿les faltó algo? ¿Qué les faltó? ¿Qué les faltó? Nada. ¿Y de qué está hablando Jesús? ¿Está hablando de esto? ¿Los envié sin nada y les faltó algo? No, Señor. Enfócate de lo importante. No te va a faltar nada. Al menos que quieras algo que no te haga falta. Dios proveyó, Dios proveerá. Siempre ha sido así y nunca va a dejar de ser así. Nada faltará. El Señor nos quiere ligeros y enfocados en el llamado a la misión. Pensar en el dinero y en los fondos distrae. Pensar en la ropa distrae. Pensar en el calzado distrae. Sin distracciones y ligeros para el viaje. En el mensaje de misión a los 12 del capítulo 9, en el canal de YouTube, pueden conseguir más detalles acerca de eso. Avanzamos al siguiente versículo. Versículos 5 y 6 dice, en cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a ustedes. En cualquier casa. Sin acepción de personas, sin acepción de casas. Cualquier casa. No hacemos acepción de casa, no hacemos acepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Romanos 2:11, Colosenses 3:25, Hechos 10:34, Efesios 6:9, Gálatas 2:6, en todas y en muchas más, y no exactamente con las mismas palabras, muchísimas más, aclara que Dios no hace excepción de personas. No lo hagas tú. Deja tus prejuicios a un lado.
Primeramente, dice. En cualquier casa que entrara, primeramente. Ok, ¿qué es primeramente? Lo primero. ¿Y qué es lo primero cuando llegas a la casa? Lo primero que debes hacer, lo primero que debes anunciar, es la paz de Dios. Paz significa reconciliación. El evangelio de la paz. Son buenas noticias de paz. La paz sea a vosotros. Shalom. ¿Y qué significa que la paz sea a usted? Pero, ¿qué me estás queriendo decir con esto? El mensaje de paz. ¿Cuál es el mensaje de paz? Segunda de Corintios 5, 16 al 21, donde estuvo nuestro versículo memorizar. Segunda de Corintios 5. ¿Lo tienen? Léanlo, subrayenlo, rayen esa Biblia, si no es la de la iglesia. Si no es de la iglesia, no la rayen. Se ha pasado. No, para el que viene. Segunda de Corintios 5. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿De qué te habla esto? Que ya no veas a la gente según la carne. No, porque ese es mi papá que me abandonó, pero necesita a Cristo. Ya no lo veas según la carne. Ve su necesidad espiritual. Ya tú no eres el mismo. Ahora eres nueva criatura. Ahora ves las cosas según lo espiritual, no según la carne. Ya no viendo las cosas según la carne. No, pero ese señor me hizo mucho daño. Esa mujer, no la veas según la carne. Ve su necesidad espiritual. De modo que si alguno está en Cristo, ya no ve las cosas según la carne. Nueva criatura es. Las cosas viejas, antes lo veías según la carne. Antes veíamos a Cristo según la carne. Ya yo no veo a Cristo según la carne. Y tú tampoco puedes verlo así. Porque eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y escuchen, y todo esto proviene de Dios. Estamos dando el mensaje de Dios. No es tu mensaje. No es tu mejores deseos. Es mensaje de Dios. Porque Dios es quien pone el hacer el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque es Dios. O sea, con temor y temblor decimos, porque esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Tú también fuiste reconciliado consigo mismo por Cristo. O sea que aparte de eso no hiciste nada. Fue Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Ok, fuiste reconciliado y después, ¿estamos reconciliados? ¿Hay paz? Sí. ¿Hay paz? Sí. Pero porque yo di a mi hijo, ahora tenemos paz. Ok, ahora ve y anuncia este evangelio de paz. Anda, mensaje de paz. Y nos dio el ministerio de reconciliación. ¿Cuál es el ministerio de reconciliación? Que Dios estaba en Cristo. Dios estaba. No estaba Marco, estaba. No, Marco no estaba. Tú no estabas. Estaba Dios reconciliando con Cristo, en Cristo, reconciliando consigo al mundo que estaba en contra de él. ¿Qué pasaba el Señor? ¿Qué pasa, Señor? Oye, bro, piensa en esto. Date cuenta de esto. Dios fue en Cristo, a través de Cristo, está reconciliando al que estaba alejado. Cuando este era el que tenía que venir a pedir cacao. No, no fue así. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta su maldad, su pecado, y nos encargó a nosotros la palabra reconciliación. No solamente se reconcilió conmigo, o mejor dicho, no solamente me reconcilió con él, sino que me dijo, ahora anda tú y ve que necesito reconciliarme con otro. Y no termina, dice, así que nosotros somos embajadores. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes? Diga, yo.
Yo soy embajador. Tengo un trabajo. He sido designado y enviado. Soy embajador en nombre de ¿quién? Cristo. Del medio de la reconciliación. Como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Por qué tiene que rogar? ¿Quién es el hombre para que de mí te acuerdes, Señor? Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo no sé si usted ve esta verdad como su verdad. El mensaje de paz está aquí. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Cuando aquí dice en Lucas, hijo de paz, es aquel que se abre al mensaje y lo acepta. Si consigues un hijo de paz, alguien que acepta esta paz y entiende que ha sido reconciliado con Dios y se alegra y se goza, porque dice, wow, no fui yo, fue el Señor, y lo recibe, sobre ese descansará la paz del Señor. ¿Sí? Pero el que no lo recibe ni acepta, no es un hijo de paz. No aceptó. Y adivina, la paz se volverá a quien la anunció. ¿Qué quiere decir esto? Que cuidado y se la lleva. No. Lo que quiere decir es que no, tú no la vas a perder. Nunca más la vas a perder. Nunca más. Estás en paz. Estás en paz. Y el que no recibe la paz, ¿sabe qué pasa? Se mantiene en enemistad con Dios. Y no es condenado. No es condenado por mantener la enemistad. Ya él estaba condenado antes de rechazar esa paz. Juan 3, 17 y 16. 17 y 18, perdón. Voy. Ok. No, Juan. Ajá. Sí, eso no pega. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. No es el plan de Dios. No nos están enviando tampoco nosotros a dar el mensaje de paz para que lo rechacen y vamos a condenarlos. No. El rollo es que... Al siguiente. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, este es el gran problema. Que ya fue condenado. Ya la condenación está sobre el que no ha creído. La condenación estuvo sobre ti y sobre mí, mientras no creíamos. Pero Jesús vino a salvarme y a librarme de esa condenación. Pero el que no lo recibe, ya fue condenado, ya esa condenación estaba ahí, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la buena noticia, que a través de Cristo Dios está reconciliando al mundo como si rogase por medio de nosotros. Disculpen que repita tanto esto, pero sin tomar en cuenta el pecado. Como si Dios estuviera... No voy a tomar en cuenta tu pecado. Por favor, reconcíliate conmigo. Sí. Dios no deja de ser Dios porque haga todo lo necesario para reconciliarse contigo. Porque no es que Dios te necesita. Olvídate. Bájate de esa nube. Dios te anhela. Es tan diferente. Esto es para reflexionar. Mensajeros de paz, corderos en medio de lobos, ministros de reconciliación. Recordamos entonces, el Señor envió, no vayas si no eres enviado. Siempre el Señor envía con alguien, un equipo. Es bueno tener equipo. No busca llaneros solitarios. Ora y ruega por más obreros a la mies. Ese es nuestro trabajo. El trabajo todavía es mucho. Espera que el Señor te envíe.
Espera. Eres cordero, pero el Señor es tu pastor, el buen pastor, que te cuida, te sostiene y te carga, brother. Te carga. ¿Sí? No seas un corderito de, uy, ese me fue el cordero. Te va a pisar un camión. Sé prudente, astuto, sencillo y sincero, como paloma. Ve ligero y enfocado, sin distracciones. No hagas acepción de personas. Anuncia primeramente, ¿qué es lo primero? El mensaje de paz de Dios, el evangelio de salvación, las buenas nuevas de paz, de reconciliación. Pablo mismo dice en 1 Corintios 15, dice, porque primeramente esto les prediqué. Lo que primeramente aprendí, el evangelio de paz. Recuerda que tu paz con Dios no la pierdes a causa de los que no la aceptan. Amén. 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 En un aplauso al Señor. Porque ha hecho todo y sigue haciendo todo lo necesario para que muchas más personas sean hijos de paz, que experimenten esta reconciliación. ¿Sí? Gloria a Dios. Que sean partícipes de esto. Oremos. Pongámonos de pie y oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos haces conscientes de cuán precioso regalo has puesto en nuestras manos. Gracias porque no tuvimos que hacer nada, tú lo hiciste todo y más. Y hoy estamos aquí expuestos a tu palabra, que nos habla de amor y más amor. Gracias porque nos llamas. Gracias porque tú llamas y envías, pero a quien llamas no es a perder el tiempo. Y a quien envías no lo dejas solo. Gracias, Dios, por aquellos a quienes de aquí tú has llamado. Gracias a quienes de aquí tú has enviado o enviarás. Gracias por la instrucción, porque no nos mandaste sin información. Aquí está toda tu palabra, Señor. Te doy gracias por las personas que hoy vienen por primera vez, que han escuchado este mensaje y de lo bueno que tú eres. Te pedimos por sus vidas. Te pedimos que te muestres y que sigas manifestándote a ellos, Señor. Que entiendan que ruegas para que ellos sean reconciliados contigo. Que hay un gran rollo en el que nos metieron, que nos hizo enemigos tuyos, pero tú has hecho lo posible para eliminar esa enemistad. Señor, te doy gracias por lo que has hecho. Eres grande, Dios. Eres grande y nadie ama como tú. Nadie es tan grande como tú. Nadie hace estas cosas, Señor. Qué increíble es conocer esto, Señor. Cuánto necesitamos de ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Dios. Si por primera vez hay alguien aquí que ha venido y esto todavía le suena un poco extraño, recibe el mensaje de paz del Señor. Abre tu corazón y dile, Señor, yo no quiero ser enemigo tuyo. Yo quiero estar en paz contigo. Y si lo que tú proveíste para que estemos en paz es a tu Hijo Jesucristo, en una cruz, el que no tuvo pecado, lo hiciste pecado por amor a mí, sin tomar en cuenta el pecado mío. Si ese fue el medio, yo lo acepto, lo creo, y creo que también lo resucitaste, y que en su cruz fueron pagadas todas mis culpas. Lo acepto y lo recibo. Lléname de tu paz y abre una nueva relación especial contigo. En el nombre de Jesús, amén. Si usted hizo esta oración, bienvenido a la familia de la paz. Bienvenido al mensaje de salvación. Dios le bendiga grandemente.